gente que quer defender os valores familiares, fazer comércio com o mundo sem um viés ideológico. Então isso tudo tem trazido e acordado as pessoas que o Brasil não pode continuar nesse rumo do socialismo ali, que não queremos amanhã ser o que a Venezuela. Brasil, un país líder de Latinoamérica con más de 200.000 habitantes, está viviendo un giro de ultraderecha en sus políticas nacionales. El 46% de la población creyó en el discurso de Jair Bolsonaro, en donde se apeló a la insatisfacción de todo un pueblo ante la corrupción y el mal tiempo económico y político que vive Brasil. ¿Quién es Jair Bolsonaro? ¿Por qué llegó al poder un hombre conservador de ultraderecha que busca volver a la dictadura de los años 70? Jair Bolsonaro es un militar de reserva y político brasileño, de 63 años, que ha estado siempre vinculado a la Cámara de Diputados de Brasil, elegido por el Partido Progresista. Tenemos un nuevo presidente que es muy polémico, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha generado en el pueblo. Yo creo que más que definirle, yo creo que es poder recordar todas las frases que él ha dicho en muchas entrevistas. Jair Bolsonaro es un militar salido de las Fuerzas Armadas, entonces espeja mucho lo que es un sector de la sociedad que siente, que extraña el autoritarismo de 21 años que vivimos en Brasil. El proceso electoral en Brasil se planteó inmerso en la gran crisis del país, ocasionado por los mandatos anteriores de Lula y de Dilma Rousseff, que generaron una recesión económica y dio a conocer actos de corrupción como los de Odebrecht. Las propuestas de Jair Bolsonaro para el 2019 se basan en la venta libre de armas, adoctrinación a través de la educación, promesas antiecologistas, racistas y xenófobas, junto a nuevos tratados internacionales libres de corrupción. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil para el 2019 tendrá efectos simbólicos y políticos en países latinoamericanos como el Ecuador. Analistas políticos han dado su opinión al respecto, como lo menciona el analista político Milton Luna. Ahora el tema de Brasil es relevante porque es casi medio continente en América del Sur y su presencia ha sido una presencia muy poderosa, muy grande en la geopolítica y en la estrategia general de la región y obviamente del mundo también, pero de la región en particular. Entonces, la presencia de lo que sucede en Brasil o de lo que suceda en Brasil va a incidir inevitablemente en las relaciones políticas de todo el continente y de nuestros países en particular. ¿Cómo se encontraba Brasil antes de Jair Bolsonaro? Tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, asumió el cargo presidencial Michel Temer. Durante su gobierno, se ha visto envuelto en varios casos de corrupción, donde se enfrentó a acusaciones como presunto líder de una organización criminal y también por obstrucción a la justicia. Según varias encuestas realizadas a la población brasileña, recuerdan más los actos de corrupción de Temer que lo que ha hecho durante su gobierno. Brasil tuvo un montón de eventos que hicieron de que se vaya formando una insatisfacción, una frustración, una rabia contenida a la población, y esa rabia contenida se puede ver en la elección de Bolsonaro, que es todo lo contrario a lo que Rousseff y Lula proponían. Por otro lado, las relaciones Brasil-Ecuador estuvieron por más de una década insertas en el proyecto geopolítico del Partido de los Trabajadores. El régimen correísta apoyó el liderazgo de Lula en UNASUR y, si bien excluyó a Odebrecht de Ecuador en 2008, permitió que volviera en 2011. La elección de Bolsonaro no solo tendrá un impacto económico en relación al futuro con los tratados internacionales junto a China. Su impacto ideológico también es de análisis en Ecuador y Latinoamérica. A ver, en realidad es muy poco lo que Brasil podría influir, digamos, en la política ecuatoriana o en el ecuatoriano. Va a depender mucho del comportamiento de Bolsonaro desde su mandato hacia adelante. A esto puede añadirse también el desplome de las grandes esperanzas de los sectores populares, producto de esta crisis, de este liderazgo a la larga también mesiánico de Lula y clientelar también de Lula, pero desde el otro lado, junto a la crisis económica. Entonces se conjuga
el divorcio de las masas frente a un modelo que vio que le defraudó, un modelo político que le defraudó a la larga, ¿no? Y que hizo abuso del poder del Estado para acumular grandes riquezas a través de la corrupción. La vida de las familias, creo que particularmente estas familias que te digo, que no son heteronormativas, que son familias de negras, de favela, de un bajo nivel socioeconómico, todas estas van a sufrir bastante. Entonces, el impacto, como tú mismo dices, simbólico, económico, porque es una profundización de la minimización del Estado, de protección. Con Lenín Moreno, el eje de las relaciones de Ecuador-Brasil se trasladó a los intercambios de información entre las fiscalías de ambos países que investigaban los tentáculos de la corrupción que emanaba desde Brasil. Lenín Moreno, paralelamente, normalizó la relación diplomática con Brasil. Los posibles efectos de la elección de Bolsonaro de manera simbólica es analizada por los analistas. La América Latina y el Ecuador, frente a estas experiencias, tiene que ir encontrando nuevas inspiraciones, que no son esas precisamente, y que le permitan no seguir ni el camino de Brasil ni el camino de Venezuela, buscar nuestro propio camino en una senda democrática y hacia la justicia social. En realidad acá, si bien hay gobiernos conservadores o políticos conservadores, no sé, me pongo a pensar en Lasso o en Cintia Viteri, o incluso el loco de Zuquilanda que decía que a los ladrones hay que cortarles la mano, o el Espinel que decía, uy, sí, hay que volver a la pena de muerte, etcétera, etcétera. Son posiciones que si bien responden a un electorado conservador, no es generalizable. O sea, y acá la política es mucho más sencilla que en otros países porque acá es cíclica. Entonces, a un gobierno de derecha le sigue uno de izquierda o uno moderado y así. El efecto de Bolsonaro también es de análisis por parte de la comunidad, que de igual manera se pronuncia al respecto. Él asume con un mandato muy claro. Las personas ya no pueden más con ese nivel de corrupción tan grande, porque eso ya es algo descontrolado, y también una parte con relación al crimen, a la violencia muy grande. Entonces el discurso de él fue un poco, dio a lo que las personas necesitaban, porque si nosotros vamos a ver las personas que han votado en él, un número muy grande, son personas que son una clase media que ya dice ya no podemos más, ya están saturados de tanta corrupción, de tanta violencia. Yo veo mucha gente en mi país que está pensando efectivamente en salir del país, en dejar el país. Ahora hay una red de solidaridad latinoamericana que se está conformando. A partir del día 1 de enero vamos a tener un presidente fascista, o si quiere ser muy fiel muy histórico con el concepto, un presidente con rasgos fuertemente fascistas, y los indicios, lo que sugiere todo su discurso y ya lo que estamos viendo es que vamos a necesitar de ayuda internacional. Es muy poco lo que Brasil podría influir en la política ecuatoriana. Existe una distancia cultural entre las dos naciones. Todo dependerá de cuando Bolsonaro entre al mandato. Por ahora, el efecto simbólico será ver a esta potencia latinoamericana como un ejemplo de lo políticamente incorrecto.